Seguimos en el encuentro virtual Expo Transporte AMPAC, preámbulo de la magna Expo Transporte que se llevará a cabo en marzo de 2022. A continuación, de acuerdo al programa, tenemos el gusto de recibir al ingeniero Jorge Martínez Madero, presidente del Comité de Camiones de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, con la conferencia Expectativa del Mercado de Vehículos Comerciales en México. Muchas gracias, Jorge. Adelante con tu conferencia. Muchas gracias, Alejandro. Gusto saludarte por esta vía. Muchas gracias, Jorge. Buen día a todos. Es un gusto estar por acá. Y antes que nada, quisiera agradecer a la AMPAC y a su consejo directivo por esta invitación. Y pues, sin más, entrémosle en materia. Mi nombre, como dice Alejandro, es Jorge Martínez Madero. Soy el actual presidente del Comité de Camiones de AMDA. En el comité participamos de manera colegiada con mi compañera Charín Regules de Kenworth, así como Alejandro Gómez de Freightliner y un servidor representando a International Navistar. Hemos venido trabajando muy de cerca últimos años y hemos venido armando una agenda de interés para el sector. El día de hoy les voy a presentar cómo vemos el mercado nosotros, cuáles son las oportunidades del mercado y por lo tanto cuál es la agenda de AMDA, Comité Camiones, en torno al desarrollo de esta serie de oportunidades. En primera instancia, entraré al detalle de la evolución del mercado, el potencial que vemos y las oportunidades. Y en segunda instancia, entraré a los detalles del programa de trabajo que estamos trabajando desde AMDA. El mercado en México, desde su pico en el 2007, de casi 52,000 unidades, ha tenido una serie de subidas y bajadas, o más bien bajadas y subidas. El pico de 52 no se ha repetido casi ya en 15 años. Entonces, si ustedes pueden ver, la caída del 2009, después de la crisis de Lehman Brothers, una recuperación casi a llegar a los 40, otro ajuste a la baja en el 2014 y luego otra vez una subida y se estabilizó en torno a los 40,000 unidades. Llegó el COVID, se desploma el mercado 33% en el 2019, pero en el 2020 y en el 2021 hemos recuperado casi 20% contra el año anterior. Esta cifra que estimamos en AMDA de 32,000 unidades es como vemos el cierre de este año. Para 2022, las cifras preliminares en un escenario base están en torno a las 35,000 unidades. Es decir, un crecimiento de 10% contra lo que vemos del cierre del 2021. Entonces, si ustedes ven, aún al 2022, estamos casi 5,000 unidades menos que la prepandemia del 2019. Que el 2019 está aún todavía 12,000 unidades contra el 2007 del pico. Y si ustedes se preguntan, oye, en un mercado donde el transporte, el PIB del transporte crece arriba del PIB del mercado, el PIB nacional, es un dato muy curioso. Es decir, bueno, ¿cómo es posible que el PIB del transporte suba? Sin embargo, las unidades que se comercializan, las unidades nuevas que se comercializan, aún no regresan ni cerca de una prepandemia y aún más lejos del pico histórico. Ahora bien, con estudios comparativos contra otros mercados, los análisis nos dicen que el mercado mexicano, en base a su PIB, a su población, debería andar alrededor de 60,000 unidades. Es decir, el potencial del mercado mexicano es el doble de lo que vamos a cerrar el 2021. Y entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué obstáculos, qué oportunidades vemos para lograr el potencial? Primer dato muy conocido por todos
es la antigüedad del parque vehicular. Según nuestros datos, al 2020, la antigüedad promedio es de 18.4 años. Y el dato que impresiona es que el 37% del parque vehicular tiene más de 20 años. Imagínense ustedes, más de 20 años, casi el 40% de todo el parque vehicular en nuestro país. Por un lado está el hombre camión, que mucho se ha hablado y se discutió muchísimo en el foro de vehículos pesados que tuvimos a inicios de este año, con todas las cámaras que representan al transporte, y todas coincidieron que ahí hay una falta de financiamiento y de apoyos para el sector del hombre camión. Lo mismo sucede con las micro y pequeñas empresas que están un tamaño arriba que el hombre camión. También hay problemas de financiamiento y de acceso a apoyos. Sin duda, el país va avanzando, pero también por otro lado tenemos una importación de unidades usadas de Estados Unidos que también hacen que ese parque crezca en su antigüedad. Y nosotros vemos que una de las oportunidades más grandes, más importantes a atacar es en el mercado secundario, es decir, en la transición del primer dueño al segundo dueño. Y ahorita voy a profundizar más en eso. Como comentaba, la importación desmedida que viene de Estados Unidos por el lado de los autos ligeros se ha logrado frenar este tipo de importaciones. Sin embargo, en el sector de pesados está abierta la frontera y eso va en deterioro de la industria nacional. Sin duda, la regulación a veces complicada, con contradicciones entre la parte federal, la estatal y la municipal, tampoco ayudan. Y aquí creo que también hay una oportunidad de trabajar en conjunto en base cero para ver cómo podemos desarrollar una regulación un poco más ágil y transparente para todos. Y también las ya muy mencionadas normas ambientales, pesos y dimensiones, la carta aporte y un largo etcétera que se ha estado comentando en este encuentro. Nosotros, como Comité de Camiones, vemos estas oportunidades y hemos creado una agenda que, por un lado, abona y busca apoyar a sus afiliados. Al día de hoy, la AMDA cuenta aproximadamente con 200 afiliados, con 200 distribuidores de camiones, de un total más o menos de 400. Es decir, falta que se incorporen más distribuidores, y aquí aprovecho el foro para decir, están todos bienvenidos, incorpórense a trabajar en nuestro comité en pro del sector. Soy un convencido que debemos ser ciudadanos del sector y no nada más meros habitantes que no hacen algo en pro del sector. Trabajando juntos se logra mucho más y nuestro enfoque es 100% de desarrollo positivo de la economía y de todo el eslabón del transporte. Nuestro programa de trabajo tiene 5 ejes. El primero es la información. México es un país que está rezagado en su generación de información. Hoy, gracias a los esfuerzos en conjunto con la ANPAC, tenemos ya un dato del INEGI que nos ayuda a tener un pulso de cómo vamos. Sin embargo, falta profundizar para desagregar la información y tener mucho más detalle, por ejemplo, en el ámbito estatal, pero inclusive por producto. Entonces aquí seguiremos trabajando para profundizar en la parte informativa de la estadística de la venta de unidades nuevas. Por otro lado, hemos hecho una alianza con la MIS y el CESBI para desarrollar un sistema que nos ayuda a validar justamente la información del mercado secundario, el BIN Plus, y está disponible para que todos lo usen. También se ha trabajado muchísimo en la factura AMDA, que le da seguridad y certeza al que compra un camión, tanto en primera como segunda mano o tercera mano. Y la factura AMDA es muy potente también para generar información
del sector y estamos trabajando en ello. Por último, también hemos desarrollado una alianza con G20, donde G20 en nuestro foro pasado publicó la primera lista de referencia de los datos operativos de las agencias distribuidoras de camiones, lo cual le permite también al distribuidor tener una referencia de cómo debe ser su absorción de venta de postventa, de usados, de nuevos, etcétera, porque un eslabón sano en la distribución es un eslabón que ayuda a facilitar que este sector siga creciendo. En los trámites hemos estrechado lazos con la Secretaría de Comunicación y Transportes para facilitar el proceso de placas. Ahí cuentan con nosotros en lo que podamos ayudar. Ya se hacen en los autos en ciertos estados donde el distribuidor es el que genera la placa. Ahí estamos buscando apoyar a la Secretaría para agilizar este proyecto de placas que hoy sigue siendo un problema. No nos hagamos bolas. Hoy hay clientes que tienen camiones parados por falta de placa. Están pagados, tienen su remolque, tienen un operador, pero está parado el camión por falta de placas. Igualmente, se ha trabajado muchísimo en formalizar los procesos de prevención de lavado de dinero y la AMDA ha sido muy apoyadora de la red, porque créanme que si la carta aporte les mete ruido a los transportistas, el lavado de dinero es un tema gigante para un distribuidor. Una falta de cumplimiento según los lineamientos puede causar la quiebra del distribuidor. Es súper importante esto y la AMDA ha hecho un trabajo magnífico para apoyar y sobre todo certificar a todas las agencias. En la regulación no quiero ahondar, pero está claro que no se puede vivir con una norma ambiental y con una disponibilidad de diésel que no cuadra con la norma, y eso obviamente con las nuevas reformas energéticas pues lo único que hace es empeorar el escenario, porque claramente un sector estatal ineficiente no está ayudando a que vayamos a una industria más limpia. En el mercado secundario, donde está el corazón de nuestro trabajo, tenemos que vincularnos con gobierno, banca de desarrollo, instituciones de crédito, para buscar ese programa de renovación. Se han hecho programas anteriores, los cuales han sido muy viciados, mal implementados. Tenemos que trabajar en ese cambio del dueño 1 al dueño 2. Al día de hoy, realmente, si ustedes analizan, el primer dueño está renovando mucho más rápido su flota. Antes se le acababa el camión. Ahorita lo renuevan a los 5 años a más tardar. Y entonces es un camión más caro que quiere pasar a las manos del segundo dueño. Pero el segundo dueño resulta que le cobran una tasa más alta, un enganche más alto, un plazo a veces más corto y un seguro más caro. De tal forma que a veces sale literalmente el mismo precio mensual comprar un nuevo que un usado. Entonces, si no logramos mejorar esta transición del dueño 1 al dueño 2, el mercado no va a crecer. Créanme, es una gran, yo te diría, cuello de botella para el sector. Y si pasa más rápido el dueño 1 al dueño 2, también va a pasar más rápido el dueño 3. Y de tal manera que podamos acortar la antigüedad de los 18 años que ya comenté promedio y eliminar toda esa flota arriba de 20 años. La única manera es que esta transición suceda más rápido y tenemos que buscar juntos en este sector una manera para realmente activar esta transición. Con valores de referencia, con lo del BIM Plus, con el tema de plataformas, pero en realidad es un tema de vinculación con las financieras de marca, con las financieras externas, con el gobierno, en fin, ahí creo que está realmente el corazón de nuestro trabajo. Y ahorita que les comentaré el próximo foro que tendremos, ese será el enfoque del foro. Buscar atraer a los actores principales del mercado para ver soluciones juntos de cómo podemos mejorar esa transición. Y por último, nuestro DNA como distribuidores es justamente articular las soluciones finales entre las plantas, las financieras, las aseguradoras y todos nuestros clientes. Somos ese eslabón que hace que las cosas sucedan. Estamos acostumbrados a resolver esos problemas, a llenar esa área gris y a buscar cómo sí.
y estamos con toda la actitud, con toda la disponibilidad para colaborar con todas las cámaras y todo el sector en pro del desarrollo del mercado. Termino solamente por invitarlos al próximo foro, que será durante febrero, va a ser antes que la Expo Transporte, y ese próximo foro, como insisto, se convocará igual de manera virtual, lo más probable, para hablar del tema del mercado secundario, principalmente. Y por último, también tendremos una sesión del comité con todos los afiliados en el marco de la Expo Transporte, será puerta cerrada, una junta de trabajo interna para seguir trabajando juntos en todo el sector. Y con eso termino mi presentación y estoy abierto si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Jorge Martínez Madero, presidente del Comité de Camiones de AMDA. Tenemos algunas preguntas por parte del auditorio. La primera es, Jorge, ¿qué hacer en el caso de los vehículos chatarras? Los vehículos nuevos nos piden demasiada normatividad y regulaciones, mientras vemos en las carreteras circulando vehículos chatarra, contaminantes, inseguros, compitiendo con nosotros que estamos haciendo inversiones por vehículos nuevos. Yo creo que tenemos que poner la misma vara para todos. El problema es que en la realidad, como decían por ahí, en la práctica es diferente que en la teoría, ¿no? Y si en teoría el marco regulatorio aplica para todos, en la práctica no es así. Yo creo que la única manera es de fomentar que se haga la renovación, que salgan y que se chatarricen. Creo que es la única manera. Imagínate, 37% del parque arriba de 20 años. El riesgo que eso causa, probablemente muchos no tienen seguro, toda la contaminación que generan, realmente es un tema que tenemos que trabajar como sector. Muchas gracias, Jorge. Reina Isabel Ortega nos pregunta, ¿cuántos vehículos pesados tienen los integrantes de AMDA pendientes de placas? ¿Cuántos trámites detenidos por falta de atención de autoridades en cuanto a las placas? Si nos Mira, no tengo un dato algo exacto, pero sí te puedo decir que ahora en el marco de la Junta de Canacar, un cliente importante me decía, tengo 250 camiones parados en mi patio. Un solo cliente. Imagínate el costo financiero de eso. Un camión parado sin producir. Realmente son picos, a veces el problema es el sistema, a veces es que no hay placas porque literal no hay metal. Pero el mensaje es cómo podemos hacer que comprar un camión sea más sencillo. El día de hoy sigue siendo un calvario a veces hacer un proceso completo. La baja, el alta, el el otro, el financiamiento. O sea, realmente articular la venta de un camión es más complicado de lo que quizás alguna gente se imagina. Gracias. La otra pregunta dice, quisiera yo comprar camiones, tractocamiones, entiendo la pregunta, usados que forman parte de las flotillas de recuperación por impago. ¿Dónde podría comprar este tipo de unidades? ¿Es posible acercarnos a AMDA? Sin duda, los podemos canalizar con los afiliados. Muchos de los afiliados tienen acceso a ese tipo de camiones que comentan. Adelante, bienvenidos. También tenemos otra pregunta de nuestro amigo Ricardo Lira, que le mandamos un saludo. ¿Cómo se ha comportado el mercado de seminuevos este año? Te manda saludos, por cierto. Gusto de verte, Ricardo. Mira, es como contrastante. Las unidades con antigüedad de 5 años o menos se están vendiendo muy bien. Las más antiguas se están vendiendo mucho más lento. Es una cosa contradictoria. Obviamente el incremento de precios que se está dando por los metales y por todo lo que ya todos se ha hablado, están haciendo que el mercado tenga un repunte. Sin embargo, también están entrando muchísimos importados de Estados Unidos. Creo que se publicó hace unos días una cifra récord, inclusive. Entonces, eso hace que también haya un efecto que el mercado secundario nacional sea más lento de lo que debería. Gracias, Jorge. Otra pregunta que nos hace Carlos Guzmán. ¿Cuáles son los principales obstáculos para impulsar el mercado secundario de vehículos pesados en México? Sí, claro. Como comentaba, es un tema de matemática, ¿no? Si tú tienes acceso a un crédito que te permite comprar una unidad nueva al 10% de enganche
y vamos a hablar de un camión que vale 2 millones de pesos, son 200,000 pesos. Tienes que un camión de más o menos 1 millón de pesos usado y resulta que te cobran un 25% de enganche. Entonces, es más caro el enganche de un usado que de un nuevo en dinero. O sea, misma comparativa. La tasa anda al menos 2 puntos o 3 más cara en un usado que en un nuevo, simplemente porque así está la coyuntura. Y luego, por otro lado, los plazos son más largos probablemente para la compra de un nuevo que de un usado, porque en el usado entra el riesgo del motor y que si los kilómetros. Entonces, el miedo de la financiera a tener un plazo muy largo, un usado, está presente. Y también el seguro es mucho más caro. Entonces, si tú eres un transportista pequeño que no tiene acceso a un financiamiento de un nuevo por el monto a financiar y quieres comprar un usado, entonces resulta que te cuesta casi en flujo hasta más caro que un nuevo. Pides a una persona que tiene una empresa pequeña que su flujo pueda pagar más que lo que casi que le cuesta el flujo a un empresario grande. Entonces, es un tema de matemática financiera y de perderle el miedo. Creo que hay mucho, se maneja como una estigma de que el usado es más riesgoso por una serie de factores. Y yo creo que eso es parte del proceso de perderle el miedo y abrir el financiamiento y poner las tasas más razonables y los precios de los seguros más razonables para un camión que tiene el mismo riesgo circular un camión de 5 años que de 4 años. Pero que cuando pase de la mano 1 a la mano 2 es más caro el seguro. ¿Por qué razón? Pues pregúntale a las aseguradoras. Pero otras preguntas. Saraí Cervantes del Reforma nos pregunta, ¿en qué entidades se tiene mayor rezago en el emplacamiento de unidades y qué respuestas les ha dado la SCT? Mira, la SCT tiene toda la actitud muy positiva. La verdad que ha habido una buena comunicación. En la pandemia se complicó muchísimo por todo el tema de los vulnerables. Los sistemas no estaban listos para hacerlo virtual. Se está trabajando en buscar una solución virtual. El cliente que les comentaba está en Monterrey, pero también a veces el centro metropolitano de la Ciudad de México es muy, muy demandado y también se atoran ahí los trámites. Todas las arrendadoras tienen que pasar por la Ciudad de México, lo cual hace que se haga un cuello de botella por allá. Sí, realmente yo te diría que depende mucho de la entidad, pero sobre todo en las grandes. Yo te diría que Monterrey y México son un poco más complicadas por lo mismo. Ya. Bueno, pues hacemos una última pregunta. ¿Impedir la circulación de los vehículos antiguos es una opción? ¿Consideras que puede ser una opción? Las hace Aurora Serrano. Pues depende de la regulación vigente. Si cumplen con la regulación, yo creo que deberían de circular. Ahora, o sea, por un lado, queremos electrificar el mercado porque decimos que queremos una energía limpia. Y por otro, estamos diciendo que tenemos estos vejestorios ahí andando por las ciudades. Entonces, yo te diría que es muy contradictorio. Entonces, quizás la legislación debería de trabajar en eso. Es decir, es arriba de tanto, o tal tipo de motor, o habrá que estudiarlo. Pero a ciencia cierta, yo te diría, oye, depende de la regulación. Ponerte a decir un carro viejo no puede andar, sería, yo creo que preguntarle a las autoridades, pero sí creo que el tema de una industria limpia, o sea, creo que el tema del cambio climático es una realidad. La electrificación, pues hace mucho sentido, pero imagínense, para que el parque vehicular mexicano pase a una nueva eficiencia en sus motores con 20 años con 18.4 años de antigüedad, sería dificilísimo lograr esa transición. Entonces, si hubiera nuevos proyectos de incentivar la compra de nuevos y pasar como insisto, al secundario, un motor no tan viejo como esos de 20 años, creo que por ahí va por facilitar la transición, más que prohibir que anden algunos por ahí. Bueno, pues con esta respuesta, estimado Jorge, terminamos esta conferencia agradeciéndote tu participación e invitando a todos nuestros amigos que sigan conectados en el encuentro virtual Expo Transporte ANPAC. Continuamos. Muchas gracias. Salud. Gracias, Jorge.